Hablando de normal o anormal, si yo le dijera a usted es un anormal, usted estaría malo, ¿verdad que sí? Vamos a hablar un poquito de ello ahora, en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1. Pero antes vamos a orar, hermano, para que el Señor nos ayude a ir a través de su palabra, hermanitos queridos. Oramos. Señor Padre Santo, Padre bueno, que nos ha redimido de toda maldición y condenación, le damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, porque nos ha traído a tu casa para bendecir tu nombre, y encima de ello nos bendices también. Ahora, Padre, muévete, Señor, en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, y que Él nos guíe a toda verdad cuando expongamos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Se puede sentar, hermano querido. El Señor es bien bueno, hermano. Hoy vamos a estar continuando la serie de definiciones, el 10º mensaje. Locura. Locura, ¿verdad? Es una palabra que se oye mucho en la calle. Un loco. Recuerdo cuando yo, bien niño, visitaba a mi abuela en Añasco y decían, cuidado, allá al frente hay un loco, se llama Felipe, y es un loco de respeto, porque hay que, bueno, cuando lo van a bañar, buscan 4 o 5 voluntarios que estén pasando frente por la calle, para agarrarlo para bañar. La comida se la pasan por un hueco debajo de la puerta. Así era, esas cosas que dicen, no le pasan. Entonces uno dice, wow, loco. Y era porque andaba pues hablando incoherentemente y todas esas cosas. Ese loco pasó el tiempo. La historia es que vino un pariente, psiquiatra, de visita, Añasco, y dijo, ¿qué le pasa a tío Lipe? Tú no sabes que tío Lipe es loco, pero de majar, le decía la familia. Y él vino, vamos a tratar a tío Lipe. Ya 2 semanas le habían dado un medicamento y el tío Lipe estaba como si esté yo aquí sentado, ahí no aquí. Y después preguntaba, ¿cuántos años fue que yo estuve así tirado en un cuarto? 20 y pico años tirado por la ignorancia. Pero como antes pasaba así, la gente respondía, no trataba, pensaba que ya era que tenía un descuadre severo mental. Más bien químico, como usted vieron. Y Lipe se curó, o lo curaron. O sea, un loco, una persona en la sociedad que no encaja, ¿verdad? Porque hace cosas, ¿verdad? Que una persona cuerda, vamos a ver lo que es cuerdo, una persona sobria, pues no haría, ¿verdad? Es un loco. A veces vemos por ahí, mira que loquito, mira. Usted ve a alguien caminando por la calle, hablando solo, por largo tiempo, usted dice, ese está loco, ¿verdad? No piensa, es que está orando, no es que es loco, ¿verdad? Típicamente, porque esa es nuestra humanidad, así típicamente pensamos, porque es algo que no es normal, ¿verdad? Pues en la Biblia, hablando de definiciones, locura lo define de forma diferente también. Y vamos a ver otras palabras, vamos a estar hablando de varias palabras, es muy importante cuando te va a la escritura, la riqueza que hay detrás de las palabras, porque hay palabras y hay palabras. El idioma en que se escribió originalmente el Nuevo Testamento no era español, ni inglés como hay algunos norteamericanos que pretenden decirnos que con saber el inglés solamente basta respecto al Nuevo Testamento, lo cual es un disparate profundo, inconcebible, pero hay personas que dicen así. La Biblia no fue escrita en inglés tampoco. ¿Okay? Y por más que a usted le parezca, wow, pero qué bonito, y cómo encajan todas las palabras en español con la traducción de Reina Valera, pero no fue escrita en español tampoco. Fue escrita en griego, en el Nuevo Testamento. Partes del griego, cuando citan al Señor Jesús, en la lengua que hablaba el Señor Jesús no hablaba griego, hablaba arameo, no hablaba hebreo, hablaba arameo, era como un hebreo un poquito, era una raíz de donde venía el hebreo, era más más crudo, no tenía tanta belleza de articular, era un lenguaje bien tonto. Al hebreo es así también, es como bien, como tú dices, esto es como que le faltan palabras, le faltan artículos,
le faltan unas ciertas conjugaciones a esos verbos para poder entender bien lo que dice, pero el idioma es así. Así que cuando lo traducen en español del griego, pues tratan de buscar palabras que sean más universalmente, ¿verdad?, conocidas. Pero cuando usted va y usted busca el uso de esas palabras en los tiempos antiguos y en escritos como la Biblia, otras porciones de la Biblia que usan la misma palabra, usted se da cuenta que hay un significado un poco más exacto detrás de ella. Y esta es la porción que vamos a ver. Hay muchas definiciones que es importante que nosotros veamos y entendamos. Eso nos da a nosotros una apreciación y un entendimiento diferente. Cuando la Biblia habla, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Así que vamos a leer, hermano, 1 Corintios 1, 18 al 31. Amén. 1 Corintios 1, 18 al 31. Si lo tienen, hermano, se puede, si quiere poner el un segundito, lo leemos todos juntos, como siempre acostumbramos. Amén. 1 Corintios 1, 18 al 31 dice de esta forma: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque a los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente un tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Podemos sentarnos, hermano. El Señor es bueno. Locura, la palabra de la cruz es locura. Cruz. Stauro es otra definición. Stauro, parece Tauro, ¿verdad? Pero Stauro. Stauro es la forma en que se dibuja una letra. Un palito vertical y uno así. Es un stauro. Cuando dicen Cristo crucificado o en la cruz, es stauro, staurón. O sea, lo pusieron, lo colgaron en un madero en forma de cruz. Literalmente es lo que quiere decir, ¿verdad? Aludiendo a la forma en que los romanos ejecutaban a los criminales más despreciables de ese tiempo. Cuando decían, esta es una persona tan y tan mala y tan despreciable y tan basura, que vamos a aplicarle lo peor. Lo peor era la crucifixión. Lo humillaban, lo pasaban por la calle, la gente le tiraba, ellos no dependían de nada, los soldados. La gente le tiraba, le daba palo, le arrancaba la barba, le daban garnatas, patadas, lo empujaban, le escupían, le echaban orín, todas esas cosas, hasta que llegaba al lugar de la ejecución y allí o lo amarraban a la cruz, o si era especialmente malo, lo amarraban a la cruz y le clavaban las manos, le traspasaban las manos, como dice el Salmo 22, con clavos. Y de vez en cuando
Si alguien venía y por odio iba allá y le tiraba con una piedra o algo, todo eso estaba bien. Y lo dejaban prácticamente en un calzoncillo, lo cual hoy día, pues, te va a la playa, te va a un pantalón corto, pues eso es normal en nuestros tiempos. En aquellos tiempos no era así. Usted estar desnudo con un calzoncillo trepado allá arriba, eso era una vergüenza terrible para todo el mundo y para su familia. Eso fue lo que pasó el Señor Jesús por nosotros. Amén. Pero eso no es lo peor. Él estaba allí no porque merecía estar allí. Él estaba allí porque Él estaba llevando el pecado suyo. Dios Todopoderoso, amén, se encarnó en la persona de Cristo sin tener nada que ver con la poca vergüenza de nosotros y decidió pagar por el pecado ajeno, por el pecado de nosotros. Y se convirtió así en el Cordero, no Cordero diario, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como se llama. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la Biblia habla de cruz, no se olvide todo ese trasfondo, es importante tenerlo ahí. Cuando usted hablaba a alguien lo pusieron en la cruz, eso era una vergüenza como para caerse muerto, literalmente. Nadie quería tener un familiar que lo crucificara. Amén. Eso era lo más bajo, lo más vil y lo más asqueroso que le podía pasar a alguien. Ahí, cuando la Biblia dice en Filipenses 2, entonces estando en la condición de hombre, Cristo se humilló hasta la muerte, y más allá de la muerte, muerte de cruz. Decía, cuando dice eso, lo que está en la mente de Pablo es esto mismo, esa imagen. Pues aquí dice la palabra de la cruz, o sea, cuando predicamos la cruz, eso es locura para los que están perdidos. La palabra locura es moria. Una persona que está loco es un moros, de donde viene nuestra palabra morón, perdón la palabra, ¿verdad? Pero es una palabra bíblica, porque cuando dice lo necio del mundo, dice lo morón del mundo. Entonces usted empieza a entender que lo que pasa, ¿cómo que usted entiende con una persona que dice morón? Que está como desconectado de la realidad, ¿verdad? Que es como que no entiende, que solamente entiende lo de él y no entiende lo otro. Ay. Entonces cuando esa palabra, amén, dice, hay unos que están locos que creen la locura. Nosotros somos los locos que creemos la locura. Por eso dicen cada loco con su tema, ¿verdad? Pero la palabra locura es eso mismo. Para los que se pierden, el predicar de la cruz es cosa de locos, cosa de idiotas, de morón, que está muy por encima de las personas que dicen, ¿en qué cabeza cabe creer ese cuento? Eso de la cruz, ¿verdad? Y vamos a ver que el Señor alude, dice, hay unos grupos de judíos, dicen, eso no se puede creer. Y los griegos dicen, eso es una brutalidad. Una cosa, está muy por debajo de las cosas que nosotros podemos entender, gente estudiada como nosotros. Entonces va a comparar el Señor ahora en breve los dos grupos, ¿no? Pero lo está diciendo claro, empezando Pablo, dice, la palabra de la cruz, para los que se pierden, es locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, clarifica Pablo, es poder de Dios. O sea, lo que Cristo ejecutó en la cruz es literalmente revelación y manifestación del poder de Dios para salvar. O sea, Cristo salvó mediante la cruz, no hay otra forma. Por eso es que, te dirá, yo sí, todo eso lo entiendo, es como que fundamental de la fe. Sí, pero usted verá cuán fundamental es la fe que está regada por todos sitios, donde hay creyentes que se avergüenzan de que se resalte el que Cristo padeció vergonzosamente. Entonces no se predica la cruz, se predica qué chévere que estamos juntos, qué bueno que nos llevamos bien.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en lo que no es bíblico muchas veces. Porque donde no se predica a Cristo crucificado, como dice Pablo, pues no se está predicando a Cristo. Se está predicando a Cristo. Cristo es otra cosa. Habíamos dicho la vez pasada que Cristo era cuando alguien está contento. Pues está contento en su necedad, por allá. Pero Cristo es Cristo, hermano. Es inigualable y es el único que hizo la obra de salvación en la cruz por nosotros. Por eso cuando usted predica a Cristo, estamos predicando a Cristo que fue crucificado. Claro, está ahí el Cristo que ya no está en la cruz, ni está en la tumba, que está preparando un lugar para nosotros. Por eso dice, o hay palabras de locura de la cruz, o hay palabras de sabiduría y de inteligencia del mundo, que es lo que está diciendo aquí. Dice, yo voy a destruir la sabiduría de los sabios, dice claramente. Amén. Ese verso 19 está en Isaías 29, lo quiero buscar, 29, 14, pero lo cita prácticamente igual. Destruiré la sabiduría de los sabios, o sea, de los que creen que saben, y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué? Porque el asunto de la salvación y ejecutar la salvación no vino porque un hombre se lo inventó, o porque un hombre de ilusión dijo, ay, yo acabo de darme cuenta que la única forma de nosotros ser salvos es que alguien inocente pague por el pecado de todos. Eso no le amnestía a nadie. A nadie. Es más, las personas todavía no podían comprender bien cómo es que sacrificaron a un animalito inocente. Mi pecado era llevado en la sangre del inocente. ¿Qué quieren hacer? Nadie, no se le ocurre a nadie. Este asunto de cómo Dios ideó la salvación solamente lo pudo haber ideado él. Nadie se lo hubiera corrido. Por eso es que a la gente que dice, yo tengo cierta preparación. Oye, eso dice, es ridículo, es más grande que yo le podía escuchar. Claro, no se lo van a decir así porque la gente a veces le enseña un poquito de modales a la gente. Pero dentro de su corazón dice, y este listo tengo que decir, no realidad que vamos a estar. A mí me gusta la periferia del evangelio porque, oye, qué nice, ¿verdad? Qué bueno. ¿Piensa usted que alguien de aquí me va a hacer mal a mí? Diría el inconverso. No, ahí yo me siento bien seguro entre todos ellos. Seguro entre todos ellos, pero cuando le dé cara al que murió en la cruz no va a estar seguro. Si usted no cree en él. Y hay personas que son así, les gusta la periferia del evangelio, pero no les gusta, ni creen, y se avergüenzan, se escandalizan, es otra palabra que aparece aquí. Se escandalizan del evangelio. Pero el evangelio es así, ¿se acuerdan que o es todo el evangelio o no hay nada del evangelio? Y el evangelio es basado en la muerte vergonzosa de Cristo en la cruz. No se lo pudo idear nadie. Usted sabe que salen muchos glorificando hoy día. ¿Se acuerdan del que estaba así en la silla aquí? Stephen Hawking. Estaba cuadrapléjico. Decían, él está así, pero esa mente está, eso es lo que jadia, es una radiación de conocimiento. Y entonces algunos bromeaban, decían, es que tú te le pegas al lado y como que ya te sientes más inteligente. Él era uno de los que decía, hablando del universo, de unos libros famosos hablando del universo, el universo que está en expansión, algo dicen, que lo midieron con. Para eso fue que tiraron el telescopio Hubble allá arriba. Porque Hubble, el nombre de quien pusieron el telescopio, ese científico había dicho que según sus mediciones todavía el universo estaba en expansión. Bueno. ¿Y qué quiere decir que el universo está en expansión? Bueno, que está en expansión. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, nos tiraron el telescopio para medir la posición relativa de los astros y decir, hoy está aquí, en varios años está acá, quiere decir que se movió, está en expansión. Y si tuviera contracción, me tiene sin cuidado también. ¿Qué quieren decir esas cosas? Nada. El otro varón aquí
El libro se llama Brief History of Time, se llama, bien famoso, pero lo consigo. Pues allí habla de eso, del tiempo inmemorial de billions of years ago, cuando de momento estaban todas las condiciones ideales, habían todos los materiales, pero nadie había ideado cómo juntarlos para hacer lo que conocemos hoy. Y de momento las condiciones ideales se combinaron y ¡pum! Explotó todo. Ese Big Bang explotó. Cuando eso explotó, empezaron a formarse todas las cosas del universo como te las ves. Y eso fue, se me olvida, porque tiene muchos ceros la figura de esas 800.000 millones de años atrás. Y todavía esa explosión, ¡pum!, que explotó en un punto y todo eso, ahí mismo, toda esa explosión, los elementos empezaron a combinarse y se combinaron de tal forma que allá salió 800.000 galaxias, de momento salió una y dentro de esas galaxias en el sistema solar, el Sol se formó y se formaron todos los otros planetas, y de momento sale uno que es el nuestro y está allí. Oye, en ese planeta había agua y los otros no. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que después decía, en ese planeta había agua y hay unas bacterias primordiales y había una sopa bastante buena como para eso, y de momento empezaron a combinarse y de ahí salieron los microorganismos, los microbios, esas cosas. Después empezaron a hacer todas esas cositas, después llegaron los gusarapitos, después los sapos, después los sapos pensaron que era mejor caminar, empezaron a sacar las patas y por ahí para abajo, después dijeron, oye, si tuviera plumas sería mejor, y salen las plumas, y por ahí dice, pero ¿y qué es toda esa idiotez? Entonces uno se da cuenta que la sabiduría del mundo dice, pero ¿quién es que verdaderamente está loco aquí? Que no se da cuenta de la realidad del hombre, que piensan que todo esto fue que explotó, y yo no dudo que fue que explotó, como decía un conversi que dice, The Big Bang Theory. God said the word and BAM! It happened. Ese es el Big Bang, pero nosotros somos del Big Bang también. El Señor dijo, sea la luz, ¡pum! Dice, y creó todos los planetas, ahora vamos a separar el agua de la tierra, ¡pum! Ya está. Y creó todo hasta nosotros acá. ¿Lo echamos a perder quién? Nosotros mismos. ¿No le parece mucho más creíble eso? Pero para el sabio dice, no, porque es que, como yo, que, imagínate, yo puedo entender cosas que la persona común que come pan y la que se vienta con bacalao no entiende. Yo entiendo unas cosas que están más para allá. Entonces la persona se regodea en su sabiduría. El Señor dice, la sabiduría de los sabios va a ser destruida y el entendimiento de los entendidos será destruido. No es que usted ande sin haberse preparado, sin haber estudiado, no hay nada más de estudiar. Amén. Pero usted no piense que por haber estudiado, usted va ahora a sentarse con el Señor a definir o a tratar de decirle a él las cosas que hay que hacer, que es lo que pasa con la gente de aquí. Ese es el problema. O cuando digan, no, ya yo entendí y ya ahora que yo veo la luz, ahora yo entendí todos los misterios y toda la ciencia. Todo eso que dice la Biblia es una falacia. ¿Por qué? Porque yo entiendo mejor y yo sé más que Dios que diseñó y construyó todo. Ahí es que está el asunto. Por eso la palabra dice, como decidieron no tener en cuenta a Dios, en el capítulo 1, no de Corintios, sino de Romanos, usted lo ve todo claramente. Decidieron no tener en cuenta a Dios. Por eso es que Dios desecha el entendimiento de estas personas, porque no representa nada. Para el que lo creó todo con su poder, ¿qué puede representar a alguien de los que Él creó que diga, yo me las sé todas? No representa nada para Él, ni atención le presta. Por eso dice, yo voy a desechar el entendimiento. Por eso dice, ¿dónde está el sabio? En griego sophos, de donde viene filosofía. ¿Dónde está el escriba? ¿Okay? Escriba, el gramateus, el escriba, aquí habla de escriba, pero la palabra real debe ser erudito. ¿Sabes lo que es un erudito? En inglés le llaman scholar, es una persona experta en algo. ¿Dónde está el experto? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador? Disputador es da a entender la función de, como que de un orador, de un dilucidador, alguien que por lógica, ¿verdad?, te va llevando a donde él te quiere llevar, ¿verdad? Un debater, o sea,
debatiente, es lo que es un disputador. Todas esas personas que aluden a saber algo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Acaso no están ellos enloquecidos según la sabiduría del mundo y la palabra de esos que han sido moronizados? Literalmente. Usted podrá entender, una persona como yo, que me gusta las cosas de las habichuelas y vianda con bacalao, yo digo, ahora yo estoy entendiendo más profundamente lo que quiere decir el Señor aquí. Hay unos que dicen que son los entendidos, pero el entendido que creó todo, mira así dice, bendito. Nada que ver. Mi sabiduría es la sabiduría. Mi plan es el plan. Y mi plan, que tiene que ver con ustedes ni han pensado, ni han reconocido cuál es el verdadero problema y el dilema en que están ustedes. Porque las personas ni reconocen que están perdidas, pero están perdidas. Muchos llegarán a la eternidad, ya, al portal de la eternidad, y llegarán ante el juicio de Dios, y allí recibirán el justo juicio. Y muchos dirán, ¡ay! Yo no sabía que era para tanto. Pero el Señor lleva desde tiempo que tiempo predicando la verdad. Pero los sabios de este mundo, y no hay que haber ido a tener 3 doctorados para ser sabios, los que se creen que se la saben todo. Pues dicen, todo esto es mentira, todo esto es un cuento. Hay gente que cree en esto para sentirse bien. Si a ellos les funciona, pues que les funciona. Y yo no quiero no tengo nada que ver con eso. Y cuando desprecian la palabra del sabio, del entendido, del que sí entiende nuestra condición y preparó un plan que solamente lo pudo haber ideado él. No solamente ideado el plan, el único que pudo haber ejecutado ese plan es él mismo. Nadie más lo pudo haber hecho. Pues más locura todavía para todos aquellos que predican, ¿verdad? Que oyen el evangelio predicado. Por eso dice, ¿acaso Dios no ha enloquecido al mundo, no ha moronizado al mundo, por así decirlo? Dice por el 21, porque en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mediante la sabiduría del mundo, nadie conoce a Dios. Nadie conoce a Dios. Usted cuando fue a la escuela había un curso de vamos a conocer a Dios. No había, ¿verdad? Ni lo hay, ni lo habrá tampoco. Venga aquí y usted saldrá de este curso conociendo a Dios. Tampoco existe. Porque para conocer a Dios, Dios tiene que darse a conocer a nosotros. No hay otra forma. Es por invitación, ¿sí sabe? No es porque usted quiera, es por invitación. Así que funciona. Es que no tiene que hacer todo. Pues sí. Imagínense nosotros. ¿Ah? Por eso nosotros a veces bromeamos que si comemos chicle no podemos caminar. Porque todo el poder mental se está usando para mascar el chicle. O para comer chicle y camina, no puede hacer las dos cosas a la vez. Ahí dice, ay, pero yo puedo con una mano tocar una cosa y con la otra toco otra. Porque corría el Señor, tantas cosas no hizo a la misma vez de un jalón. Porque Él es todopoderoso. ¿Va bien? Mire, no puede comparar la necedad suya con la sabiduría de Dios, pero hay gente que dice, mi sabiduría compite con la del Señor. El Señor dice, no hay forma. Lo necio de Dios, vaya a ser el juego de palabras, lo necio de Dios es más alto que la sabiduría de nosotros. Literalmente, y me entiende claramente, lo inepto, lo morón. No es que el Señor no sea, Dios nos libre, pero para que entienda literalmente lo que está diciendo Pablo, dice, lo moría de Dios. La gente llama moría. ¿A qué le llaman moría? A la locura de la predicación de la palabra de la cruz. Dice, eso es que las personas piensan que es una idiotez de parte del Señor. Es más alto que toda la sabiduría humana. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice esto, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del mundo. Entonces Dios se agradó salvar a los creyentes por la locura, literalmente la moronería de la predicación. Porque el mundo considera, a los que no se salvan, consideran el mensaje de la cruz como algo vergonzoso. Algo que no merece ser considerado. Cuando
un ejemplo, cuando Pablo fue a predicar a Atenas, ahí estaban los sabios del momento. Si usted quería ir al centro del mundo, donde estaban los que sabían todo, los más que saben, como dirían en Puerto Rico, la Malta India, ¿sabes? La más que sabían. Pues de allí estaban todos ellos. Y entonces dentro de Atenas, en el Areópago, en el centro del conocimiento, que usted entraba allí, usted sentía la radiación de la sabiduría de todos aquellos que estaban allí. Allí fue Pablo y les empezó a predicar a Cristo en Hechos capítulo 17, ¿usted recuerda? Y ellos estaban, dice, ellos querían saber qué quería decir este palabrero. Traigan aquel chiquito, tráelo para acá, porque decía que su aspecto era insignificante en otras porciones de la Biblia. Su presencia no representaba mucho, pero hablaba duro. Pues lo trajeron, lo pusieron en el medio. Y usted iba todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, hasta que de momento el creador del universo está bien. Espérate, ¿de quién está hablando? Está hablando de Zeus, de los tres. Ok, por ahí viene de momento. Y a ese Dios le levantó de los muertos. ¿Cierto? ¿Estás envuelto? Chicos, está bien, pero vamos a hablar cosas que sean reales. ¿Cómo que resucitación de muertos? Si el muerto va al hoyo y el vivo a feto. ¿Cómo puede ser eso? Eso no encaja en nuestra sabiduría. ¿Ves? El mensaje de la cruz. A ver, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz estriba en que nosotros estamos perdidos hasta la médula. Y Cristo pagó por nuestro pecado. Murió, resucitó al tercer día. Cuando Pablo estaba contando eso, yo no, para. Haznos una rebajita ahí. No. Estamos. Algunos tienen una pregunta y digan, no, mira, nosotros no nos llamen, nosotros te vamos a llamar. Le dijeron. Y se fueron. Y todavía Pablo, si estuviera vivo, estuviera esperando que lo llamaran. Los sabios de este mundo reconocen que es una locura el mensaje de la cruz. Dice, y ahí llegan los judíos. Los judíos pedían milagros, señales. ¿Se acuerdan los judíos? En el contexto de los evangelios. Después de haberle dado comida, de donde no había, al zafacón de gente que eran los 5,000 aquellos que se habían llenado la panza, que no podían caminar para irse a su casa. Se saciaron, o sea, se hartaron, pero de como se hartaron, vamos a hablar aquí vernáculo. Y después de ellos llegan y encuentran al Señor y dicen, Señor, ¿y cómo tú estabas al otro lado del mar? ¿Y cómo tú llegaste acá? Y el Señor le dice, ustedes no vienen acá ni por las señales, o sea, los milagros que se han hecho, sino por el milagro del pan y el pez, sino porque se comiste del pan y se hartaron. Por eso es que vienen a hartarse otra vez. Le dice el Señor. Y entonces le dicen los fuertes a esto, le dicen, Señor, ¿y por qué señal haces tú para que creamos en ti? ¿Ves cómo es la gente? Todos ellos judíos israelitas. ¿Qué señal no había hecho el Señor ya? Y no creían, y querían más señales. Eso es lo que está incrustado en la parábola de Lázaro y el rico. El rico le dice, manda a Lázaro. O sea, que resucite de los muertos Lázaro. Porque, muchachos, cuando los hermanos míos vean que un resucitado de los muertos va a predicar el evangelio allí, tienen que creer obligado. No hay forma que no crean. Y Abraham le dice en la parábola, no. Si no oyen a los que le están predicando la palabra, o sea, Moisés y los profetas, ¿piensas tú que van a escuchar a uno, aún cuando ese uno se hubiera levantado de los muertos? Y uno diría, pero ¿y cómo no van a creer cuando alguien se levante de los muertos, que ellos lo vieron muerto y lo vieron resucitado? Pues a Cristo lo vieron muerto y lo vieron resucitado. ¿Y creyeron en Él? No, eso es lo que quería decir Abraham. El Señor decía, la generación perversa y adúltera de este mundo, que dicen que creen y no creen nada, quieren una señal, pero no le va a dar ninguna señal, solamente una. Decía, la señal del profeta Jonás. Hubo 3 días en el vientre del pez y resucitó. Eso es que no era que Jonás estaba haciendo un barbecue dentro del pez, como a veces hay ilustraciones bien simples. A Jonás se murió dentro del pez. Allí no hay oxígeno para respirar. Eso no es un Airbnb.
Ese se murió allá adentro y el Señor lo trajo a la vida y lo escupió allá en la orilla. Para que sea la señal de Jonás, tiene que ser así, tiene que ser literal. Jonás se murió. Y el Señor lo sanó con esos jugos gástricos, estaría todo despellejado. No tendría ni pelo el varón. Lo hubiera pelado. Pero el Señor lo restituyó, lo trajo y le dio todo su juicio cabal completamente entero para que fuera a predicar la locura de la predicación. Vaya a ver cómo es las cosas del Señor. Los judíos quieren milagros y los griegos buscan sabiduría según ellos. Y los judíos buscan milagros según ellos. ¿Okay? Los milagros que son aceptos para ellos. El Señor hizo el milagro de volver a la vida. No que alguien lo resucitó. Él mismo decía, yo tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Él mismo resucitó. No creyeron en él. Los eruditos griegos, los sabios, ¿verdad? El escriba, el erudito griego, pensaba que se las sabía todas. Pero cuando oyeron la palabra de la cruz que le predicó Pablo, dijeron que no. Y usted sabe la connotación de ello, ¿verdad? Si los sabios más tremendos del mundo en ese momento dijeron que no, y los otros sabios manabí que había debajo dijeron no, si los que nosotros querramos ser como ellos cuando seamos grandes dijeron que no, pues nosotros que somos unos infelices, unos aprendices, pues vamos a decir que no también están de acuerdo, porque si ellos son los que se las saben todas, y ahí es que viene la diferencia. Dice, allá los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, los locos de este mundo, predicamos a Cristo Staurón, a Cristo crucificado. O sea, no estamos predicando a Cristo solamente, sino a Cristo crucificado. Y esto para los judíos es un escándalo, es un tropezadero, un escándalo, es algo que no es digno ni de pensarlo, de tan ridículo y tan idiota que se oye eso. Cómo Jehová Dios se pudo haber encarnado para que vinieran unos mequetrefes como los romanos y lo crucificaran y lo expusieran allí como si fuera una plata allí en la cruz. Ridículo completamente para el mundo. No, eso es un escándalo, eso no se puede ni... Es más, que piensen eso, no es digno de vivir. A ese nivel era el escándalo. Ahí que viene la palabra escándalo. Es una ridiculez. Algo impasable. Y para los gentiles, el Cristo crucificado es una mononería. Pues vaya a ver en la sabiduría del mundo. Unos piensan que era la ridiculez más grande, y lo otro la locura y la idiotez más grande. No había nada que buscar ahí. Por eso es que el mundo no pudo idear el plan, y mucho menos ejecutar el plan de salvación. Ese es el punto que está haciendo Pablo. Si a usted le parece que no hay más ninguna forma para el hombre salvarse, pues cierto es. La única forma es a través de Cristo Jesús. Amén. Así que para los judíos, un escándalo. Para los gentiles, cosa de loco, de amajado. Esto ha quitado la camisa de fuerza. Una vez yo vi una persona en un lugar que se puso violento, perdió el control, entonces cuando vinieron los paramédicos le pusieron una camisa de fuerza. Eso se la ponen encima, tienen como unas mangas bien largas, las mangas se les enrollan así, se les pone como un velcro y una cojea y el cabe, como si fuera un pastel, para poderlo transportar. Así mismo. Hay esta gente que están predicando la palabra de la cruz, están bajando. Dice, sin embargo, para los llamados, sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios. Dinamis Theon, dice, Cristo es poder de Dios. Y sabiduría, no del mundo, de Dios. El plan de salvación a través de Cristo es la sabiduría de Dios ejemplarizada. ¿Ven? Por eso es que ese es un plan santo, es un plan sumamente sabio, tan sabio como el Señor, tan santo como el Señor. Amén.
Por eso es que para el mundo que está perdido, claro, le tiene que parecer una ridiculez, o le tiene que parecer una cosa de loco, de torpe, de idiota, de morón, perdonando la palabra. Dice, porque lo insensato de Dios, o sea, lo torpe, porque no sé la palabra, pero lo torpe de Dios es más sabio que los hombres. Pablo está tratando de acercar para que entiendan todos los que oyen esta palabra. Dicen, es que es incomparable lo que... Si el Señor pudiéramos decir que hay algo que es pues lo menos intenso de sabiduría de Dios, eso, que es lo más simple, es mucho más que los de aquí abajo que no creen, que piensan que se la saben todo. Eso es lo que está tratando de Pablo de aproximar. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si es que Dios tuviera algo débil, si es que Dios tuviera algo insensato, que no lo tiene, así que imagínense cómo fuera la cosa. Recuerde que Pablo estaba en el bando de los judíos que él menciona ahí. Él le dice, esto es una ridiculez, esto es una plaga, esto es una peste que hay que exterminar. Este grupo, ¿verdad?, de judíos, por eso es esto, de judíos apóstatas que creen en una idiotez como esta de la cruz. ¿En qué cabeza cabe? Esto hay que irlo a cogerlo y despachajarlo como cucarachas rápido, antes de que eso se riegue por todos lados. Mira, ya se regó en Damasco. Pues para allá voy para Damasco, para eso era que iba él. Había que echarle frío aquí. Y el Cristo crucificado y resucitado difería de eso que él quería hacer. Y lo llamó en el medio del basurero que él estaba haciendo, para que tú veas. Por eso es que dice a los llamados. Lo dice claro aquí, en esta palabra. Para los llamados, dice el verso 24, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, viniendo de uno que pensaba que no era poder de Dios, y sabiduría de Dios de uno que pensaba que no podía haber sabiduría en esa historia tan tonta acerca del crucificado. Pero cuando conoció al crucificado y al resucitado, su entendimiento fue puesto enderezado. Entonces se le enderezó la mente y se le enderezó la vida. Por eso es que es tan importante que nosotros creamos verbatim, o sea, como está escrito el Evangelio. Eso le hace a usted un morón y a orgullo lo llevó. Si usted algún día por predicar a Cristo dice, ¿qué moronerías son estas? Yo, morón y con orgullo. Porque soy literalmente lo que nos dice la palabra. ¿Va bien? Eso es lo que pasa con el mundo que no cree. Lo que pasa es que le va y le predica a Cristo y dice, está bueno. Sí, después hablamos otro día. Y te dice tal y tal cosa, y dice, a mí me encontré yo el otro día, uno de estos miércoles pasados, de Marquita que ya te sabe, Marquita que te sabe. Yo le dije, ¿fuiste una lechonera? Tiene ceniza en la... Es una cosa así. Sí, yo sé que tú fuiste. Pero esa semilla, esa ceniza es de lechonera, ¿verdad? Tal cosa. Y allí, no, para recordarnos que somos polvo y al polvo volveremos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ok, vamos a tener que dar cara al Señor. Eso quiere decir que tenemos que estar preparados, supongo. Sí, pero por eso es la sabiduría del hombre. Él piensa que por ponerse un poquito de ceniza de lechón aquí, que por eso está salvo, para ya está ready. Cuando llega allá a la presencia de Dios, la hace. No se ve. Flashlight. Era ahí está la marca. Esa es la necesidad del mundo. Igual que nosotros piensan, ay,
se me acaban las baterías con la necesidad del mundo. Ay, pero cuando voy y me congrego y empieza la adoración y alabanza y alzo mis manos, aunque tenga mis problemas, como decía que otro, y yo siento que todo se le va, y no son de Cristo. ¿Cómo usted puede pensar que todo está hecho si usted no es de Cristo? Pues a menos que tenga una droguita de adoración y alabanza, como le llaman. Feel good, me siento bien, sé que estoy mal por completo, pero vengo y recargo las baterías, ¿verdad? Y me da una recarguita que me dura como un mes, 2 meses, 3, si mis baterías son buenas y la recarga es buena, me dura 3 meses, a los 3 meses voy y otra vez. Ay, que estoy. Se quedan en la periferia, porque la cruz y ellos, que son la razón de la cruz, sienten vergüenza. Esa es la realidad. El que no viene a Cristo es porque tiene vergüenza. Le debería dar vergüenza por ser arrastrado pecador como todos nosotros, pero no vienen a la cruz porque ellos piensan que saben más que eso. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Por eso dice el 26, pero miren, hermanos, vuestra vocación. Vocación es el llamado. Dice que si ustedes se miran bien, no hay muchos sabios según la carne entre ustedes, ni hay muchos poderosos, ni hay muchos nobles. O sea, habían, pero no muchos. Porque Dios vino a salvar a todo el mundo, a todo el que quiere, a todo el que recibe y acepta el llamado de Cristo. Dice, cuando usted viene a ver, dice, hay una razón por la cual no hay muchos sabios, ni entendidos, ni poderosos, ni nobles, porque lo necio del mundo, o sea, lo morón del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y lo débil del mundo, los que no tenían poder, escogió Dios para avergonzar a los que se consideran fuertes. Y lo vil del mundo, o sea, la basura del mundo, escogió Dios. Y lo menospreciado, lo que no se le prestaba atención, escogió Dios. Y sigue bajando, usted se da cuenta, dice, y lo que no es, o sea, lo que la gente ni se digna en pensar una neurona en él, eso escogió Dios para deshacer lo que piensan que son. Ese es el porqué. Por eso es que, pues usted mire, el Señor está diciendo, lo que no servía, fuera sabio, según el mundo o no servía, lo escogí yo, lo preparé, lo hice mi hijo a través de Cristo Jesús, y ahora son herederos de la eternidad, de mi riqueza, del Creador de todo. Vaya viendo que antes no teníamos nada, teníamos garantizada la muerte y la condenación y el lago de fuego. Eso estaba garantizado, sólido, no lo despintaba nadie. Pero ahora en Cristo, todo eso ha cambiado para estar escrito para la eternidad, por el plan insensato de Dios. Allá bien bueno. No había otra forma. Por eso es que dice, por Él es que estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios mismo que ideó el plan. Dice, y Dios ha hecho a nosotros, a Cristo, como sabiduría de Dios, justificación, o sea, hechos justos, nuestro pecado limpiado, santificación y redención. ¿Qué usted va viendo ahí? O sea, la verdadera sabiduría es conocer a Dios, conocer a Cristo. Está empezando. Ahora ustedes son sabios, según yo. ¿Quién es el que define quién es un sabio? El Señor dice, ustedes son sabios. Y los justifiqué con la sangre de Cristo. Los santifico con la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Y ya efectué su redención mediante la sangre de Cristo. Y falta el último paso de la redención, que es transformarnos al cuerpo de la gloria suya. El Señor hizo todas esas 4 cosas con un plan que el mundo consideraba era una ridiculez más grande del mundo. El poder de Dios hace que las cosas pasen. Los irregenerables como nosotros, los insensatos con papeles como nosotros, ¿ok?
los irremediablemente perdidos, como nosotros, con diploma, Él lo cambió todo para que fuésemos herederos del Eterno y del Todopoderoso. Y esa obra la hizo el Señor, ese plan lo ideó el Señor en su sabiduría para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida. Ese es el Señor. Y ese es el Evangelio. Este es el Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con vacíos en el corazón. Eso es un efecto secundario. El Evangelio no tiene que ver con que es que me siento mal y me quiero sentir bien. Efecto secundario también, muy posiblemente. El Evangelio no es que tengo de todo y le voy a sumar la cherry on top. Tampoco el Evangelio es eso. El Evangelio es, dice, estoy perdido irremediablemente y el único que me puede salvar es Cristo Jesús. ¿Cómo alguien puede llegar a entender algo así? A menos que el Señor lo moronice. Ese es el punto de Pablo. El Señor tiene que moronizarlo según el mundo y ponerlo súper sabio según Él. ¿Sabe cuáles son los sabios según el Señor? Los que dicen, Cristo es el que es y Cristo murió por mí y yo soy una rata maicera, por así decirlo. Y el único que me va a salvar a mí es Cristo. ¿Cómo no voy a creer en el llamado que me hace el Señor? Y cuando usted cree en Cristo Jesús, usted pasa a ser sabiduría de Dios, justificado, santificado y redimido por el Señor. ¿En qué lugar juega en su salvación la sabiduría de este mundo? Nada, nada. Por lo tanto, el mundo no pudo haberme ideado a mí el camino a salvarme. Y esto es lo que por digo, esto termino. Cualquier cosa que usted oiga por ahí, que no es lo que dice la palabra, especialmente lo que dice aquí, multiplíquelo por cero. Usted sabe matemática, aritmética. Usted multiplica algo por cero, es igual a cero. Ahí está, eso es todo lo que tiene que hacer. No pase trabajo con las cosas. Debe buscar aquí un poquito más profundo, a ver, porque algo tiene que haber. Multiplíquelo por cero y el tiempo que le sobre, póngase a leer la Biblia y a orar mejor. No trate de entender las idioteces del mundo. Me cuidado que están enmarañadas y dicen, ahí me va ahí, ya estoy sintiendo. Entonces aquí está la tontería, mira aquí. Por ahí un montón, pasando sol y vos yendo por aquí, trae pan por su casa y usted está en el patio. Que venga a traerte un folleto. No me traiga folleto. Hábleme de la palabra de Dios. Ah, sí, pues, aquí está. Eso que tú tienes ahí, esa es la palabra de Dios. Esa no es. Porque ustedes se han dedicado la vida entera a cambiarla. Y ahora se están saltando porque ahora la tienen en formato digital. Y digital quiere decir que ya como no está impresa, yo la puedo cambiar de hoy para hoy, rápido. Mira, vete esto aquí, que ya nos agajaron por aquí. Y siguen predicando a Jehová sin Cristo. Ah, pero ya están predicando a Cristo disque crucificado. Sí, ese hombre cumplió la voluntad de Dios. Dice, es hombre nada más, no era Dios. No, el único Dios es Jehová. O sea que estamos todos perdidos, le dije. No, perdidos todos, estamos perdidos. Completo. Porque la misma Biblia dice, y esa parte sí la tienen correcta ustedes, que puede ser que alguien buena gente muera por otro buena gente. Pero nosotros no merecíamos que nadie muriera por nosotros, más sin embargo, Cristo murió por nosotros. Amén. El ungido de Dios, Jehová hecho carne. No, es que no era Jehová hecho carne, ahí está el problema. Cuando tú mezclas la sabiduría del mundo y no quieren creerle a Dios lo que dice aquí, esto. ¿Por qué es locura que Cristo fuera crucificado? Porque en la cabeza de nadie cabría que Jehová se humillara de esta forma. Y Jehová se humilló de esta forma. La única forma para salvarnos a Ahí es que se demuestra el amor que Él nos tiene. Amén.
en que Él se entregó completo por nosotros. Entonces el Señor. Por eso es que cualquiera que oye y entiende este mensaje de la palabra de Dios, de la salvación, y no lo quiere, no tiene excusa delante del Señor, porque es la única forma de salvar. Así que, locos todos, y insensatos todos, y podemos hacer una dicha, entonces el Señor. El Señor nos salvó y nos redimió de toda maldición. Vamos a de pie. Señor es bueno. El Señor es bueno, hermano. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Nos has redimido de toda maldición y condenación a través de Cristo Jesús. Tú nos llamaste de la podredumbre y de la basura al reino de tu amado Hijo. Tú descendiste de tu reino y de tu trono santo para morir aquí en la cruz, dando tu vida por nosotros, los que no valíamos nada, para hacernos coherederos contigo. Vemos en tu palabra que la verdadera sabiduría viene de ti, que tu plan es perfecto, que tu plan es santo, porque no hay nada que se le pare, ¿verdad? Y que solamente a través de Cristo Jesús y nuestra fe en Él es que podemos ser salvos. No hay nadie más. Por eso es que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a tu presencia si no es a través de Cristo Jesús. Te damos gracias por habernos iluminado. Quizá en un momento dado pensábamos que nos las sabíamos todas, pero ahora nos dimos cuenta en el momento que nos convertimos que no. Que todas aquellas cosas que nosotros pensábamos era algo de valor en nosotros, en realidad no tenían ningún valor y no tenían nada que ver con nuestra salvación. Gracias por habértenos revelado por medio del Espíritu Santo, Señor, y que la verdadera salvación te viene a través de Cristo Jesús. Solamente en su sangre y en su redención es que podemos tener vida eterna. Por eso, Señor, tu palabra dice: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es la salvación y la vida eterna. Gracias te damos, Señor. Bendícenos ahora a través del servicio. Todo es para tu honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrarte en el resto del culto, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios me le bendiga.